Esta mañana me levanté con energía. Decidí organizar una cena con amigos. De esas informales, con buena comida, vino, risas hasta tarde. Abrí el grupo de WhatsApp y escribí: venid a las 9 a mi casa. Traed vino, tapas y ganas de pasarlo bien. Y feliz de la vida, me metí en la cocina a preparar un bizcocho de yogur, mi especialidad. Me metí en quiere decir algo como yo me introduje en, o yo entré en, o yo me involucré en, entrar en un lugar, en este caso la cocina, normalmente con un propósito. Suena más natural, más coloquial que decir solo entré. Es lo típico que dirías sin pensarlo. Me metí en la ducha. Entré en la ducha. O me metí en la cama y no quería salir. Es decir, me introduje, me acurruqué en la cama. Pero ojo, esta expresión también puede usarse en otros contextos, no solo físicos. Puedes meterte en un problema, en una conversación o en algo que no te corresponde. Por ejemplo, me metí en la discusión porque estaban diciendo cosas que no eran verdad. Es decir, participé activamente en la discusión. Pasé la tarde limpiando a fondo, fregué el suelo hasta dejarlo brillante, ordené el salón, coloqué cojines nuevos, encendí una vela con olor a vainilla para darle rollo y bajé las luces para crear ambiente. Miré el reloj. Faltaban apenas 5 minutos para las 9. Todo estaba listo. A fondo. Aquí hablamos de limpiar con detalle cada esquina, ventanas, detrás del sofá, debajo de la cama, en cada rincón. A fondo se puede usar con muchas acciones. Limpiar, estudiar, investigar, revisar, conocer. Por ejemplo, el mecánico revisó el coche a fondo antes del viaje. Es decir, no solo miró por encima, comprobó cada parte. Otro ejemplo. Antes de tomar una decisión, quiero pensar este asunto a fondo. No es decidir a la ligera, sino reflexionar bien con calma. A las 9 en punto sonó el timbre. Abrí con mi mejor hola, hola y me encontré con mi tío Carlos, plantado en la puerta con una bandeja de croquetas caseras. Traje esto por si acaso. Desconcertada dije: tío, qué sorpresa, ¿qué haces aquí? Y entonces sonó otro timbre. Cuando alguien se planta, significa que se coloca en un sitio con decisión, física o simbólicamente. Mi jefe se plantó en mi casa sin avisar. Casi me da un infarto. Es decir, mi jefe se presentó inesperadamente, en persona, en mi casa. Otro ejemplo. A las 8 en punto me planté en el gimnasio. Hoy no hay excusas. Es decir, llegué con determinación, me presenté decidida a hacer ejercicio. Era mi tía Lola, con su inseparable botella de Rioja. Detrás mis primos, cargados con una empanada y una ensaladilla rusa. ¡Hostia! ¡Menuda fiesta has montado!, dijo uno. Yo, sudando, solo dije: sí, claro, pasad, pasad. ¡Hostia! ¡Menuda fiesta has montado! En esta frase hay dos expresiones que merecen atención. Empezamos con menudo, menuda. El primer significado de la palabra menudo es muy pequeño. Pero cuando los nativos dicen menudo o menuda antes de un sustantivo, no están hablando del tamaño. En realidad, es una forma de resaltar o enfatizar algo. Menuda fiesta. Es una forma de decir: ¡wow! ¡Qué fiesta! O
¡Vaya fiesta! El adjetivo sirve para subrayar que algo es impresionante o fuera de lo común, para bien o para mal. Por ejemplo, menudo susto me diste. Y ahora, muy brevemente, sobre la segunda palabra. Hostia. Esta palabra es muy española, muy emocional y muy informal, malsonante. Sirve para expresar sorpresa, enfado, susto o emoción. Algo así como wow o vaya. Aquí se usa con sorpresa. ¡Hostia! ¡Menuda fiesta has montado! Es decir, ¡wow! ¡Qué fiesta! Nota importante. Aunque hostia es de uso común en España, puede ser ofensiva en contextos más formales o puede herir a las personas creyentes. Es mejor no usarla con desconocidos o en el trabajo. Un tercer ding dong me hizo saltar. Abrí con el corazón encogido y ahí estaba mi abuela, sonriente y orgullosa con una tortilla de patatas gigante. Gracias por la invitación, hija. ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! Significa algo como ¡qué alegría! O ¡qué bonito gesto! Voy a ver a mi mejor amiga después de un año. ¡Qué ilusión! Mamá, he aprobado el examen. ¡Ay, qué ilusión me hace, hijo! ¿Mm? También se puede usar en tono más irónico o exagerado, dependiendo del contexto. Por ejemplo, tenemos reunión a las 8 de la mañana. Hoy sí, qué ilusión. Me escabullí al baño, móvil en mano, para buscar explicaciones. Al ver el chat, descubrí el fallo. El mensaje, en vez de ir al grupo amigos, había acabado en familia. Y no solo lo habían leído, todos habían confirmado con emojis y yo ni lo vi. Escabullirse. Cuando alguien se escabulle, se va sin hacer ruido, sin que nadie se dé cuenta. Desaparece con discreción, como quien no quiere la cosa. Se escabulló de la fiesta sin despedirse. Es decir, se fue sin decir adiós, para evitar preguntas o abrazos incómodos. Otro ejemplo. Vi a mi sobrino escabullirse del colegio para irse a jugar. Es decir, salió escondiéndose sin permiso muy hábilmente. Volví al salón y vi a mi clan charlando, comiendo y riendo a carcajadas. Incluso mi tía Clara, a la que hacía años que no veía, me dijo: «No sabía que tenías tan buen gusto decorando». Y así, por un error de WhatsApp, terminé organizando la mejor reunión familiar en años. Hace tiempo o hacía tiempo. Esta estructura es básica en español, pero muy poderosa. Sirve para decir cuánto tiempo ha pasado desde una acción. Ojo, es una de las estructuras más comunes en español para hablar de duración y tiempo transcurrido. Hace 30 años que no tomo Coca-Cola. Hacía mucho tiempo que no me reía. Tienes el link en la descripción para descargar el cuaderno de ejercicios con todo el vocabulario de esta historia, la traducción al inglés y un test para comprobar si lo has aprendido todo. Por cierto, ¿sabías que los nativos tienen una forma muy divertida de decir que alguien está sin energía, sin ganas de nada y casi al borde del colapso emocional? Y lo dicen como si fuera lo más normal del mundo. ¿Te imaginas de qué expresión se trata? La descubrirás en este vídeo. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!